En 1897, Oscar Wilde escribe en una prisión este libro, que se llama De Profundis. Es una carta que va dirigida a, a su amigo. Lo interesante de esta carta es para el pensamiento cristiano. Es un nuevo abordaje que él hace, no desde la academia o no desde la teología tradicional, sino hace un abordaje desde el arte. Casi 80 años tuvieron que pasar después y nos pudimos evitar en la teología, con los métodos histórico-críticos, nos pudimos evitar lo que más adelante, allá por la década de los 90s, 80s, es una regresión hacia la estética. Leer la Biblia, interpretar la Biblia como estética. Pero Oscar Wilde es uno de los precursores de este movimiento. En ese momento él no era consciente, pero tenía propuestas y en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, no se tomaron en cuenta en su momento. Se tomaron en cuenta las investigaciones estéticas, leer el texto a partir de la estética hasta finales del siglo XX. Pero lo interesante es que empezó a leer la Biblia o miró o hizo una cristología a partir de la estética, de la retórica. Y eso hasta el año 2000 fue cuando tuvo auge esta forma de interpretar la Biblia, iniciado por la crítica de las formas, de los métodos exegéticos que dieron paso posteriormente a la narratología bíblica o el estudio del análisis narrativo. Y es así como en el cristianismo empezamos a notar una interpretación a partir de los estudios artísticos. Oscar Wilde escribe: está por aquí. En la vida de Jesús es delicioso el quinto evangelio, que podría llamarse el Evangelio según Tomás, que Renan en la obra suprema de Cristo consiste en haber sabido conservar, aún después de muerto, el amor que había poseído en la vida. La verdad es que, si bien puesto está entre los poetas, también él se dirige al cortejo de los amantes, reconocido por el amor, por el secreto primordial del mundo, el secreto buscado por los sabios, y únicamente por medio del amor es posible llegar hasta el corazón del leproso y los pies del Señor. Mas por encima de estas consideraciones, Cristo aparece como el mayor de los individualistas, la humanidad como aceptación artística de todas las experiencias. No es sino en medio de manifestarse. Lo que él prosiguió siempre fue el alma del hombre. La llama el reino de Dios. La descubre en cada uno de nosotros. Compra con una muchedumbre de nimiedades, con un grano de semilla, con un puñado de levadura, con la perla que es solo
con la perna es porque solo puede formarse su alma despreciándose de todas las pasiones extrañas, de toda la cultura adquirida, de todo lo que se posee externamente, lo mismo bueno como lo malo, con la tenacidad de mi voluntad y más todavía como el espíritu de contradicción ingénito en mí, relévame contra todo, todo con lo que quedó y nada más, absolutamente nada más del mundo que creí. Había perdido mi nombre, mi posición, mi felicidad, mi libertad, mi fortuna. Era recluso como un hombre, pero me quedaba a mí bien más preciado, mis hijos, y de pronto la ley me los arrebata. Fue un golpe terrible y me quedé como arruinado. Me puse de rodillas, me incliné la cabeza y dije, el cuerpo del niño es como el cuerpo del Señor, ya no soy digno de ninguno de ellos. En algunas otras páginas, lo que hace Oscar Wilde es hablar sobre Cristo y sobre la relación que tiene en el proceso hermenéutico, desde la poesía y desde la imaginación del artista. Oscar Wilde escribe acerca de Jesús como un artista. Es interesante cómo retoma, él siendo artista, algunas lecturas del Evangelio para reinterpretar la vida de Jesús. Y esto es en relación a que la teología, lo que se va a decir ya en este siglo XXI, es que la teología tiene más relación con el arte que con la ciencia. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, dice el verdadero trágico, pensar cuán pocos son los hombres que hayan poseído en su alma antes de la muerte. Emerson dice, nada hay más raro en un hombre que una acción de su propia voluntad. Esto es una gran verdad, pues la mayoría de las gentes son distintas ellas mismas, piensan en ideas de otros. Su vida es una parodia, sus pasiones son remembranzas. Cristo fue no solo el mayor individualista, sino también el primer individualista de la historia. Hay quien ha querido presentarme como uno de los tantos y abominables filántropos del siglo XXI, como altruistas, como surgido entre los ignorantes y sentimentales. En realidad, no fue ni lo uno ni lo otro. Lo que es cierto es que tuvo la piedad de los pobres, de los presos, de los míseros y de los humildes, pero tuvo todavía más piedad de los ricos, de los hedonistas, de los que sacrificaban su libertad y se convierten en esclavos de las cosas, de los que llevan vestiduras finísimas y que viven en palacios dignos de reyes. La opulencia, el placer, les parecieron tragedias mayores que la pobreza y el dolor. Y en cuanto al altruismo, ¿quién mejor que él podría saber de la inclinación y no de la voluntad lo que nos impulsa y qué nos es posible? Recoger uvas del espino de higos entre los cardos. Vivir para los demás no era un fin determinado, consciente de su doctrina. Su base era muy otra. Dice, perdona a nuestros enemigos, y ello no implica el amor a nuestros enemigos, sino a nosotros mismos, pues el amor es más hermoso que el odio. Le dice el joven rico, vende todo lo que posees y dáselo a los pobres, y al decirlo no piensa en la condición de los pobres,
sino en el alma del joven, esa alma adorable que la riqueza conducía a la perdición. Su concepción de la vida es, es pareja de la del artista, que sabe que la ley inevitable del propio desarrollo impulsa al poeta a cantar, al escultor a pensar en el bronce, al pintor a convertir el mundo en espejo de los estados del alma. Todas estas cosas son tan necesarias, no son necesariamente certeras, cual el que el espino florezca en la primavera, el trigo madure en el otoño, en los frutos del oro y la luna, y su ruta de antemano trazada, pese a la forma de, de disco a la hoz y de la hoz al disco. Cristo no es el que ha dicho a los hombres, vivid para los demás, sino ha afirmado que no existe ninguna diferencia entre la vida de los demás y la personalidad y la vida propia, dando con ello a los hombres una dilatadísima, titánica personalidad. Desde su aparición de la historia, cada individuo es en sí es o puede llegar a ser la historia del mundo. El arte ha creado el infinito de nuestro espíritu. Quien posee un temperamento de artista acompaña al Dante del destierro, al que aprende cuán salado es el pan ajeno, cuán escarpadas son las garpas de la ruta, y aún logrando por un momento de serenidad a Goethe, sabe harto bien que Baudelaire le gritó a Dios. Para el artista, la expresión única forma la cual le es dado a comprender la vida. Para él, lo que no habla está muerto, mas no es así para Cristo. Con imaginación maravillosamente vasta, que infunde el verdadero pavor, eligió el reino del universo, de lo inexpresado, del mundo del dolor, y quiso ver como eterno intérprete a aquellos quienes ya han hablado, que yacen callados bajo la opresión y cuyo silencio solo de Dios es oído. Los elogió por hermanos y quiso llegar a ser el ojo del ciego, el oído del sordo, el grito de la angustia alborotado de los labios quienes tienen lengua, de quienes tienen la lengua trabada. Anheló ser la trompeta de las muchedumbres que había hallado de modo alguno de expresarse, la trompeta con la cual pudiesen estas llamas llamar al cielo. Con los dotes artísticos de quien ve en el sufrimiento y en el dolor formas que permite realizar la concepción de la belleza, comprendió una idea que carece de valor hasta que encarna y convierte una imagen, y por esto mismo la imagen del sufrimiento, y como tal ha impulsado, denominado el arte, un grado que jamás pudo conseguir una divinidad griega. Algo de lo que escribe Oscar Wilde en esta carta. Como vemos, es una mirada artística y es una mirada que lleva en sí misma una teología, teología a partir de la estética. Es interesante porque, como les digo, esta visión que hoy tenemos, que el arte se parece más o está más cercana a la teología que a la ciencia, es muy importante. Mirar los textos bíblicos a partir de su expresión artística.
de su expresión del dolor, del quejido, que lleva en sí el fruto en el dolor de las oraciones y del clamor hacia Dios. Oscar Wilde, escritor inglés, hablando sobre Jesús como artista, como cercano a los hombres de la expresión humana, y utilizando, él observa a Jesús como, 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 como quien hizo de la imaginación una herramienta para encontrar su presencia en el mundo, es decir, su vocación. Con la imaginación pudo entenderlo así. Bueno, es una mirada, es otra mirada hecha con Jesús.